Hechos capítulo 20, versículo 28 es donde quedamos. Recuerdes el contexto de lo que estuvimos estudiando, de las 8 prédicas que Pablo vemos registradas en el libro de los Hechos. Esta de Hechos capítulo 20 es la única que se da delante de solo cristianos, e incluso solo líderes, o sea, personas que tenían alguna responsabilidad, algún servicio dentro de la obra del Señor, ¿ok? Así que estuvimos mirando la clase pasada por lo menos 5 características que para Pablo debe tener un líder, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estuvimos considerando. Hoy día vamos a estar leyendo del 28 al 38 para terminar el capítulo, y vamos a repasar algunas cositas y vamos a estar también mirando el final del capítulo. Va a leer entonces Elías, versículo 28, Matías, ¿estáis viendo mal ahí? Ya. Jocelyn 29, Yanina 30, Jessica 31, Edison 32, Lucas 33, Elenita 34, mi hermano Víctor 35, mi hermana Damaris 36, mi hermano Rodrigo 37 y mi hermana Magali 38. Por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo nunca he codiciado la plata ni el oro, ni la ropa de nadie. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ok, recuerda el contexto, estamos en el tercer viaje misionero, por si acaso. Estamos aquí en la ciudad de Mileto. Obviamente la ciudad de Mileto, una ciudad de transición, una ciudad puerto, donde había una iglesia de Cristo, pero Pablo quiere reunirse con los ancianos de Éfeso. Habíamos dicho en la clase pasada, aproximadamente 48 kilómetros de distancia había entre Éfeso y Mileto. ¿Ok? Ahora, algo importante que comenzamos a decir la semana pasada, en cuanto, fíjese versículo 25, que dice, predicando el reino de Dios. Versículo 26, estoy limpio de la sangre de todos. Y 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y otro aspecto importante del liderazgo que tenemos que hablar. Recuérdese que habíamos visto varias cosas, por ejemplo, el comportamiento, el servir a Dios, el enseñar, el entregarle el control a Dios de tu vida, ¿cierto? Habíamos enfatizado todos esos aspectos, pero fíjese muy bien que otro aspecto importante es la palabra responsabilidad. Si tú te fijas muy bien, en el versículo 26, ¿por qué Pablo dijo lo que dijo?
Recuerde que está hablando con líderes, obviamente, con ancianos, con obispos, con pastores. Pero ¿por qué Pablo dijo lo que dijo? Limpio, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa eso? Explíquenmelo un poquito o ayúdeme en la idea. ¿Qué significa eso? Que ella no se siente responsable. Claro, o más que no se siente responsable, creo que se siente todo responsable, pero cumple la responsabilidad. ¿Cierto? Al decir eso, la cumplió. Porque la respuesta de Pablo va a ser: no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Pero que de ahí en adelante no... Claro, porque ella les predicó todo. Claro, porque le predicó todo. ¿Cierto? ¿Qué se le viene a la mente con una frase como esa? En cuanto a la responsabilidad cristiana. Fíjese que hay dos factores que yo creo que van a marcar el punto de por qué ellos son líderes, o por qué un cristiano debe ser líder, y por qué un cristiano debe influenciar. Y tiene que ver con el sentido de la responsabilidad versus el egoísmo. Pregunta: ¿usted se siente responsable de la vida de la otra persona? ¿Se siente responsable de la gente que te rodea? No estoy hablando de todo el mundo, como pensar el globo terráqueo y por mí, por todos mis compañeros, ¿cierto? Sino estoy hablando principalmente de las personas que están próximas a ti. Fíjese que este concepto de la sangre, para que usted entienda bien y lo expliquemos bíblicamente, se encuentra en Ezequiel capítulo 33. Se explica dos veces, pero en Ezequiel 33 es el pasaje más claro. Si quiere acompañarme un poquito para entender esta idea. Y la imagen de la sangre tiene que ver con el atalaya. Un atalaya es un guardia, es un vigilante. Un atalaya es alguien que está mirando los que veían la seguridad de las ciudades. Eso era lo atalaya. Un vigilante, sí, un vigilante. Era un atalaya. Entonces, en el primer siglo, o sea, en el tiempo antiguo, las ciudades eran fortificadas y ponían en puestos defensivos, ponían en casetas de vigilancia, ponían a los atalayas que tenían la misión fundamental de estar observando y de estar viendo lo que iba a pasar, por si llegaba un ejército enemigo, una incursión o algo así. El atalaya era el primer punto de defensa al avisarle a todos para que se prepararan. Bueno, emblemáticas son las estrategias militares, por ejemplo, usadas en Troya, por ejemplo, cuando toda una ciudad cayó porque los atalayas estaban durmiendo y todos estaban bebiendo y todos estaban despreocupados. También hay otro ejemplo bíblico, me recuerdo yo, en una ciudad que era, no me recuerdo si era Pérgamo o Tiatira, pero que también pasó de una ciudad que tenía una colina tan grande y que los atalayas normalmente no vigilaban. Y algunos soldados romanos entraron por la orilla de la montaña, y como los atalayas no estaban despiertos, mataron a toda la ciudad. Bueno, por si acaso, el rey David también conquistó Jerusalén de esa misma manera cuando se llamaba Jebús, y también David entró por las alcantarillas de la ciudad, por las napas subterráneas de la ciudad, y por ahí salió por un pozo, y los atalayas también estaban despreocupados, y así David conquistó la ciudad de Jerusalén, de Jebús, y abrió la puerta y entró todo el resto del ejército. Entonces, muy importante, por lo menos en ese tiempo era muy importante la figura del atalaya. Y fíjese muy bien cómo lo dice versículo 1, Ezequiel 33, para explicar la imagen. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere,
y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. O sea que si la atalaya avisa y la gente no se prepara, ¿la culpa de quién es? ¿Es de la atalaya? No, la culpa es de aquel que fue negligente. El que habiendo escuchado el aviso, no quiso prepararse. No quiso prepararse. ¿Ok? Ahora, vamos a la imagen. Pero si el atalaya, versículo 6, mire, vamos para no leerlo todo, que es amplia la lectura. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Y a quién se culpa? Se culpa al atalaya por no avisar. Si alguien muere por una incursión extranjera, el atalaya se hace responsable porque no avisó. Aquí viene la explicación, versículo 7. Y esta es la explicación para todos nosotros. A ti pues, hijo de hombre, el profeta Ezequiel, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Claro que sí, va a ser responsable por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, tan responsable el pecador como aquel que predica o tiene la responsabilidad de predicar. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Te fijas muy bien? En cuanto a la responsabilidad, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Va mirando quiénes son los atalayas hoy en día de Dios, según lo que... Fíjate que ese fue un ejemplo, y fíjate muy bien de que fue la imagen en la vida de Ezequiel como profeta, pero llegamos a Hechos capítulo 20, y Pablo utiliza exactamente la misma idea. Y Pablo se sentía igual de responsable como Dios marcó su responsabilidad con el profeta Ezequiel. Y Pablo se está presentando con los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto y le está diciendo, fíjate, son líderes, por si acaso, son líderes, está hablando de líderes. Yo cumplí mi responsabilidad. Yo hablé y dije lo que tenía que hablar, insistí y les prediqué todo el consejo de Dios. Entonces, una característica también importantísima del liderazgo es la responsabilidad con aquellos que nos rodean. En este caso, todos nosotros somos atalayas. Todos nosotros somos los encargados de vigilar y sabemos que viene un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El diablo. Y sabemos que viene una guerra, y sabemos que viene un final, y sabemos de que viene el fin del mundo. Sabemos todas esas cosas. Y si tú como atalaya no estás advirtiendo a la gente de su pecado, si tú no estás compartiendo con tu entorno, con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, con tu familia directa, con las personas que tanto aman, si tú no le estás hablando y viene Cristo, tú expones tu vida. No es solamente que se va a perder él, se va a perder él, porque es pecador. Pero también te puedes perder tú y me puedo perder yo si no le digo a la gente lo que tiene que hacer.
¿Te das cuenta que es importante entonces amonestar a las personas? No es solamente, es su responsabilidad que ellos vean. Pero ¿y si tú no le dijiste y nunca lo advertiste y nunca le llamaste la atención y nunca le pusiste y los sentaste y le pusiste el evangelio delante de ellos? ¿Cuál va a ser la cuenta que vamos a dar a Dios? Por eso me gusta la responsabilidad de Pablo. Pablo puede pararse delante de este grupo de hombres y decirle, yo cumplí mi responsabilidad. Yo les dije lo que tenía que decirle. Limpio estoy de la sangre de todos. Dios no me puede culpar de que yo no les he dicho, de que yo no les he predicado, de que yo no les he enseñado, de que yo no les he amonestado. Hasta con lágrimas va a decir Pablo. Hasta con lágrimas le rogué y los animé y los aconsejé y les prediqué y les hablé fuerte y les hablé suave y hice todo lo posible para que ustedes conocieran todo el consejo de Dios. A veces cuando pienso en el evangelismo, hermano, porque la mayoría de las veces, o a veces cuando pienso en la edificación, hermano, a veces cuando pienso en la restauración, mi hermanito, a veces siempre nos estamos enfocando en la persona equivocada. Cuando pensamos en evangelismo siempre estamos pensando en el pecador. Cuando pensamos en edificación siempre estamos pensando en el débil. Cuando estamos pensando en la restauración siempre estamos pensando en el desanimado. Y si tú miras acá, el máximo beneficiado de evangelismo, de edificación y restauración, es la persona que se decide hacerlo. Porque salva su responsabilidad. Porque cumple lo que tenía que hacer. Y Dios no le puede decir nada. No le puede decir nada. Entonces la indiferencia puede ser fatal para la perdición de una persona. La despreocupación por el evangelismo, la preocupación por la edificación de aquel que tal vez es más neófito, la preocupación de ir a restaurar al desanimado, puede ayudarte a ti y a mí a que podamos ser salvos. Entonces es beneficioso. Me sirve. Me ayuda. ¿Cierto? No me resta. Si me enfoco en el perdido, tal vez me resta. Pero si me enfoco en lo que yo gano, me suma. Y Pablo pudo decir, yo estoy limpio de la sangre de todos. Voy a decirlo de esta manera, un ideal cristiano. Un ideal para tu vida. De que tú puedas decir, que yo pueda decir, que toda la gente que te conoce, cumplí mi responsabilidad y les dije lo que tenía que decirles. Sobre todo hoy en día, hermano. Vivimos tiempos súper complicados. Vivimos un tiempo donde todos se ofenden por todo. Vivimos un tiempo donde quieren sacar las Biblias de los colegios, en muchos lugares. Quieren sacar las Biblias de la biblioteca, donde quieren hacer leyes para que ya no se hable. En muchos países hoy en día ya no se habla del nombre de Jesús. Ya no se puede hablar públicamente del nombre de Jesús. Ya no se puede profesar públicamente. Todo tiene que quedar en un entorno privado. Y cada vez está siendo más difícil de poder compartir nuestra fe en Jesús. ¿Cómo poder cumplir este requerimiento? ¿Cómo poder hablarle a la gente de lo que necesita saber? ¿Cómo podemos decirle a la gente para que cuando llegue el día final y Dios te pregunte, ¿cumpliste la misión que yo te dejé? Porque a veces uno se pregunta, no sé por qué estoy en este trabajo, no sé por qué estoy en esta familia, no sé por qué estoy en este colegio, en esta universidad o en este entorno. Y de repente nos hacemos tanto la pregunta ¿por qué? Y tal vez la respuesta es súper simple. Dios te puso ahí para que tú cumplas un propósito. En donde tú estés. Y Dios te puso ahí para hacer un testimonio y para poder ayudar a la gente a de que pueda llegar a la salvación. Y si yo estoy en un lugar y no estoy aprovechando esa oportunidad para poder ser el atalaya de Dios, entonces Dios me va a decir, te puse tanto tiempo ahí. Y nunca hablaste de tu fe. Nunca compartiste de Jesús. Nunca ayudaste a que la gente pudiese salvar su responsabilidad. Si ellos no quisieron, es otra cosa. Si hablándole y hablando, ellos no quisieron apercibirse como dice la figura, es otra cosa. Fíjate que Pablo está diciendo incluso, para que usted lo entienda, estos son cristianos maduros. Son pastores. Y aún así Pablo se presenta delante de pastores de la iglesia de Cristo. Y aún así Pablo, diríamos nosotros como evangelista, como apóstol, como maestro,
Pablo le está diciendo incluso hasta los pastores necesitan edificación, hasta los pastores necesitan amonestación, hasta los pastores necesitan que se les enseñe. Porque Pablo le está diciendo a hombres líderes, yo cumplí, hasta ustedes les prediqué todo lo que tenía que predicar, hasta ustedes les dije todo lo que tenía que decir. No es solamente que eran no cristianos, no está hablando con personas desanimadas, no está hablándole con personas que están fuera de la iglesia, está hablando con líderes prominentes de una de las congregaciones más grandes que había en la iglesia de Cristo en ese tiempo. Y aún así Pablo se sentía en responsabilidad de poder ayudar a estos hombres. Ahora, fíjate muy bien cómo se traspasa. Yo quería explicarte por qué este punto se explica aquí para ahora llevar al otro punto. Porque por un lado estaba la responsabilidad de Pablo. Pablo dijo, yo cumplí. Pero mira ahora el versículo 28. Ahora cambia el punto. Porque en el camino de la responsabilidad, el camino de la responsabilidad trae dos vías. Porque ahora Pablo diciendo, yo cumplí, yo les prediqué, yo los animé, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Ahora Pablo va a decir, por tanto, por esto mismo, porque no he rehuido de anunciaros el consejo de Dios, por tanto, porque estoy limpio de la sangre de todos vosotros, ahora mirad por vosotros. Y también dice, versículo 28, y por todo el rebaño. Como yo vi por ustedes, ahora su responsabilidad es ver por sus propias vidas, pero no solamente eso. Me gustaría que el versículo llegara hasta ahí nomás. Me gustaría que la responsabilidad llegara hasta ahí nomás. Ay, Señor, por mí nomás. Ojalá que pueda ver por mí nomás. Y que solamente me preocupe por mí nomás. Pero dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Qué significa eso? Que también ellos, así como Pablo, también tenían una responsabilidad. Todos tienen una responsabilidad en el pasaje. Los que escucharon a Pablo, y ahora ellos tienen la responsabilidad para otras personas. Lo que podríamos llamar la cadena, el eslabón de la cadena. Pablo fue el primero en amonestarlos y animarlos. Ahora la responsabilidad es que ellos ahora puedan hacerlo con otras personas. Ustedes tomaron liderazgo. Ustedes son líderes de la iglesia de Dios. Ustedes ahora son pastores de la iglesia, obispos del rebaño. Ahora ustedes tienen la responsabilidad no solamente de mirar por ustedes. O sea, fíjate muy bien que otra característica del líder, un líder, una persona que es reconocida como un líder, puede ver por sí mismo y puede ver por otros. Cuando alguien me dice a mí, apenas puedo con mis propios problemas, que voy a poder con los de los demás, eso no es un líder. No puede ser líder una persona así. No puede. ¿Es cristiano? Bueno que sí. ¿Será buen hermano? Claro que sí. Pero no puede ser líder una persona que se preocupe solo por sí mismo. Un líder se caracteriza por saber llevar su propio peso y por poder llevar el peso de las otras personas. Bienvenidos. Por tanto, mirad. Pase, hermanita. Edison, tírate para la izquierda. Me corto. Para que así, ahí. Bienvenidos. Mirad por vosotros. ¿Le gusta esa frase? Mirad por vosotros, hermanito, significa también tú eres responsable de tu propio peso. Hermanito, hay un momento donde alguien tiene que asistirte. Hay un momento donde alguien tiene que animarte. Hay un momento donde alguien tiene que educarte y enseñarte las verdades de Dios. Hay un momento donde alguien tiene que visitarte. Pero tampoco es la idea de esa frase que usted vive en un estado de niñez toda la vida. Porque hay gente que vive en un estado de niñez toda la vida. Ay, es que si no me vienen a ver, yo no voy a la iglesia. Ay, es que si a mí no me llaman, yo me desanimo. Es que si no se preocupan de mí, yo entonces bajan mis fuerzas espirituales. Y si tú te fijas muy bien, ese es el llamado a la responsabilidad. ¿Alguien se preocupó de ti? Claro que sí. A los niños los cuidamos, a los niños los llevamos de pequeñitos, ¿cierto? A la Trini la tomamos de la mano y la llevamos porque aprendió a caminar. Pero se entiende que ya cuando esté como el Luciano, ya no hay que llevarlo de la mano, ¿cierto?
Ya no hay que estar, oye Lucianito, compórtate, oye, usted ya... No, voy a grande. Uno puede conversar con él de una manera correcta. Y tampoco me están hablando. ¿Cierto? Porque uno entiende que cuando uno es niño, puede ser que sí, alguien te cuide, alguien te anime, alguien se preocupe de ti, pero no podemos vivir en un estado de niñez espiritual. Los Peter Pan, usted ha visto la película de Peter Pan, ¿cierto? Los Peter Pan, los que no quieren madurar, los que quieren siempre ser niños. Y hay gente que en la iglesia quiere siempre ser niño, no quiere madurar, no quiere tomar responsabilidades, no quiere crecer, siempre se queja, siempre está esperando que los otros salgan algo por él. Y hay gente, Peter Pan era terrible viejo, y los niños del nunca jamás. Y a veces la iglesia del Señor se vuelve en Peter Pan y los niños de nunca jamás. Porque la gente uno le dice, oye hermano, comprométase con esto, hermano, predique, hermano, involúcrese, hermano, visite, hermano, llame. No, es que yo no puedo, no, es que yo no sé, no, es que yo... Niño. Toda la vida en la iglesia siendo niño, sin tomar ninguna responsabilidad en ningún aspecto. Hermano, hágase cargo de esto. No, es que yo no puedo. Mirad por vosotros. Llega un momento donde usted tiene que llevar su propio peso. Si usted se da cuenta, una de las frases favoritas de Jesús es que los paralíticos, después de ser sanados, siempre a los paralíticos se les dijo, lleva tu lecho, toma tu lecho, levántate y anda. ¿Y sabe por qué? Porque el paralítico tiene que aprender a caminar y tiene que aprender a llevar su propio peso. Y si el paralítico no aprende, siempre va a quedar tullido. Imagínense ser paralítico en ese tiempo. Te daban limosna, te daban comida, te tiraban por ahí, va a campo. No trabajabais, no teníais que pagar luz, no teníais que pagar cable, no teníais que pagar internet, mundo pacífico. Era buena la vida de paralítico. Obviamente tenía limitaciones, me imagino que sí, pero no tenía ninguna responsabilidad. Hasta los amigos lo llevaban, lo cargaron para escuchar. ¿Quiere ir al culto? ¿Quiere ir a escuchar a Jesús? Ah, ya, 4 amigos lo llevaron. Te vamos a llevarte en Uber. ¿Cierto? Si tú lo miras. Pero cuando el paralítico dejó de ser paralítico, ya no podía seguir en el suelo. ¿Qué tenía que hacer el paralítico? El paralítico tenía que pescar el lecho y chuta, y al otro día, currículum vitae, al otro día, bien vestidito, a buscar temas. Porque bienvenido a la vida, paralítico, hay que trabajar, porque ahora nadie te va a regalar nada. Ahora usted va a tener que luchar por sus propias fuerzas. ¿Cuánta gente hoy en día no tiene el síndrome de paralítico? Y siempre quiere estar en el suelo. Por eso, mirad por vosotros, es la invitación a la responsabilidad. Y lo tercero, mirad por todo el rebaño, significa, número 1, tengo la responsabilidad de recibir a aquellos que me están cuidando. Número 2, cuando ya crecí, tengo la responsabilidad por ver por mi propia fuerza, por mi propio camino. Y número 3, tengo que seguir avanzando para ahora cuidar a otras personas. Ahí está el proceso de vida. En un momento fuimos niños que necesitamos asistencia, después fuimos grandes que ya podemos valernos por nuestra propia fuerza, y después de eso tenemos que ser personas maduras para poder ayudar a otros. Para poder ayudar a otros. ¿Se fija eso? Eso es importante. Eso se llama responsabilidad. Responsabilidad. Por eso Pablo invita a estos líderes, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y nota muy bien, otra frase interesante del versículo 28 es, ¿quién es el que elige realmente los líderes de las congregaciones? ¿Quién realmente organiza la iglesia, hermanito? Según el versículo 28, ¿quién es el que posibilita? ¿Quién es la fuente? ¿Quién es el que abre la puerta para que las congregaciones crezcan, maduren, se solidifiquen y se fortalezcan espiritualmente, organizacionalmente? Si tú te fijas muy bien, Pablo no está diciendo, yo los puse. Pablo no está diciendo, yo los elegí. Pablo no está diciendo, por mi sabiduría es que la iglesia de Éfeso es lo que es. No, Pablo está diciendo, por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto. O sea que el que elige los líderes en la iglesia
el que organiza las piezas en la iglesia, el que está velando y organizando todo para que la iglesia pueda tener la estructura que necesita para poder crecer orgánicamente, es el Espíritu Santo. La iglesia de principio a fin es una obra del Espíritu Santo. Si tú te fijas muy bien, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo fue derramado y trajo a este mundo la iglesia en el día de Pentecostés. Y vimos después en Hechos capítulo 4, el Espíritu Santo fortaleció a la iglesia. En el capítulo 5, Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. En el capítulo 6, Dios proveyó de liderazgo y de diaconado para que líderes se levantaran por la influencia del Espíritu Santo. Después, si tú sigues avanzando, capítulo 8, el Espíritu Santo movió a los predicadores, a los evangelistas, a los siervos. En el capítulo 11 puso la obra. Y si tú vas mirando cada capítulo en el libro de los Hechos, realmente no es el libro Hechos de los Apóstoles. No es el libro Hechos de los Apóstoles. Es realmente el libro Hechos del Espíritu Santo. Porque el que movió todo en la iglesia para que fuese lo que fuese y llegara a conquistar y avanzar como hemos visto en estos 3 viajes sucesivos fue el Espíritu Santo. ¿Qué sería la iglesia de Cristo sin el Espíritu Santo, hermano? ¿Se fija? El Espíritu Santo está mostrando un propósito, el Espíritu Santo está capacitando a estos varones, el Espíritu Santo está despertando el anhelo, el deseo en estos varones, el Espíritu Santo está haciendo que todo cuaje para que la iglesia sea organizada, para que la iglesia tenga y sea provista de los líderes necesarios. Ahora, ¿cuál va a ser la función de estos líderes? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Número 1, obispos, ya lo explicamos, supervisión. Número 2, apacentar. ¿Qué significa apacentar? Pastorear, cuidar. ¿Cuál es la función de los pastores normalmente en los rebaños? Llevar las ovejitas, guiar las ovejitas, buscar el alimento a las ovejitas. Los pastores no pescan el pasto y se lo echan en la boca a la oveja, ¿cierto? Yo entiendo que no. Los pastores llevan a los lugares donde están las ovejitas para que las ovejitas puedan comer. Los pastores llevan a las ovejitas para que ellas puedan tomar el agua. O sea, ellos les enseñan y los guían para que ellas puedan alimentarse o saciarse. La función de los pastores en la Biblia es exactamente la misma. Guiar, apacentar, cuidar, mostrar el camino a través de su ejemplo. Es poder ayudar a que los hermanos puedan estar dentro del rebaño de Dios y dentro del camino de Dios. Esa es la función de los líderes que explicábamos la semana pasada. El Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién es el que nutre de liderazgo a las congregaciones? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la parte de ellos? Apacentar, supervisar. Pero nota muy bien que esto es importante porque dice la iglesia del Señor. ¿Y qué significa que la iglesia es del Señor, hermano? En simples palabras. ¿Qué significa que la iglesia es del Señor? ¿Qué significa que la iglesia es del Señor? ¿Qué significa que la iglesia es del Señor? Ok. Significa que es su dueño. Fíjese la explicación del versículo 28 al final. La cual él ganó por su propia sangre. Cristo es el dueño de la iglesia. El Señor es dueño de la iglesia. Nadie puede ser dueño de la iglesia. Nadie puede mandar a la iglesia. Nadie puede darse atribuciones en la iglesia. Nadie puede ponerse por encima de la iglesia. Nadie. Por eso que las denominaciones son un atentado contra la autoridad de Cristo. Por eso que cuando alguien dice evangélico pentecostal, bautista, mormón, testigo de Jehová, católico o lo que sea, es un atentado porque alguien le preguntaría ¿y dónde aparece eso en la Biblia? ¿Y cuándo Cristo inventó esa iglesia? ¿Y cuándo Cristo dijo que esa era la iglesia correcta? ¿Cuándo dijo Cristo que ese era el camino correcto? Ve que la gente de hoy en día dice, no, si no importa, si cualquier iglesia sirve, si lo que importa es que tú vayas a la iglesia, y lo importa es que tú adores a Dios, y lo que importa es de que tú digas ser cristiano o que leas la Biblia. ¿Dónde aparece esa idea?
Si tú te fijas muy bien, la idea de iglesia del Señor significa singularidad. Significa que Cristo tiene su iglesia. Y Cristo murió por su iglesia. Jesús no murió por todas las iglesias, por si acaso, se lo explico más simple. Jesús no murió por toda la iglesia. ¿O dice aquí que murió por toda la iglesia? ¿Dice aquí que murió por todas? Ni siquiera existían cuando Cristo murió. Dice que Jesús murió por su iglesia, por la iglesia de Él. Entonces la gente, en vez de andar inventando denominaciones, debería enfocarse en encontrar la iglesia de Él. Esa debería ser la misión de la vida. En vez de yo estar creando, ve que es el punto de los hombres que hoy día andan creando denominaciones, y cualquier mono hoy en día pesca un letrero y se pone cualquier nombre y se cree pastor y empieza a pedir diezmo y empieza a formar sus libros, sus credos, sus cosas, y así se forman las denominaciones. Y en vez de estar haciendo eso, dice acá, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso habla de singularidad. Eso significa de que Dios tiene su iglesia presente en este mundo, y la misión que usted debe tener en la vida es ser parte de esta iglesia. ¿Por qué esto es tan importante, hermanito? Mire, si Cristo tiene su iglesia, si Jesús murió por su iglesia, si ellos son líderes, si ellos tienen que velar, si ellos tienen que preocuparse del rebaño, mira la advertencia del versículo 29. ¿Por qué es tan relevante la iglesia donde tú vas? ¿Por qué es tan relevante la doctrina en la cual tú sirves? ¿Por qué es tan relevante la enseñanza que tú estás llevando? Porque Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Sí, entre vosotros mismos, en medio de ustedes, en medio de los líderes de Dios, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sabe por qué es tan pertinente hoy día de hablar de la iglesia de Cristo? ¿Por qué es tan pertinente hoy día decirle, hermano, existe la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es una sola. Y si tú estás en la iglesia verdadera, entonces da gracias a Dios, glorifica a Dios, sé fiel a Dios entonces. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque hay iglesias falsas. Porque hay falsos maestros. Porque hay hombres que turban y pervierten el rebaño de Dios. Y desde que el tiempo es tiempo, y Pablo dice, desde que yo me voy, mire, Pablo está hablando aquí, año 57. Y Pablo dice, mira, 57 después de Cristo. Yo sé que cuando me vaya, al primer pie que ponga afuera, alguno de ustedes mismos va a empezar a hablar cabeza de pescado. Algunos de ustedes mismos van a empezar a turbarse. Van a empezar a decir cosas. Yo digo cabeza de pescado. Pablo dijo cosas perversas. Porque la falsa doctrina en la mente de Dios es perverso. Es perverso, ¿cierto? Ah, la gente dice, no, si pongámosle un pianito nomás, si, ¿qué tiene de malo? Pongámosle una guitarrita nomás, si es conveniente, no creo que Dios se enoje. Pablo diría, perverso. Perverso. No, empecemos, es que como necesitamos comprar un templo, ojalá tener un mega templo, empecemos a pedir diezmo, empecemos a decirle, exigirle a la gente el 10%, empecemos a darle más participación a la hermana y que la hermana empiecen a predicar y que empiecen a coordinar y que la hermana empiecen a hacer más actividades en la iglesia. Pero Pablo, ¿qué diría? Perverso. Perverso. Cualquier doctrina que sea falsa, cualquier cosa que no sea la verdad, en la mente de Dios, en la mente de Pablo, es perversa y arrastra a la gente. ¿Y por qué arrastra a la gente? Porque la gente quiere escuchar el error. La gente le gusta. Hoy la iglesia de Cristo son todos machistas. No, las mujeres no predican. Porque ¿qué quieren hoy día? No, ya quiere aparecer una hermana con pelo corto, teñido, con tatuajes, con aro para predicar. ¿Cierto? ¿Ya quieren algunos ya? Oh, disculpa, vale. ¿Cierto? Ya quiere la gente hoy día, va a llegar el movimiento feminista. O otro tipo de movimiento. ¿Cierto? ¿Qué pasa si traigo una guitarra? No creo que tenga nada de malo, ¿cierto? No, yo creo que no va a tener nada de malo porque te la voy a poner de gorro, ¿cierto? Es obvio que se la vamos a poner de casco. ¿Cierto que sí? Fíjate muy bien, el punto de la singularidad no es exclusivismo, hermano. No es exclusivismo, porque a veces la gente piensa que esto es exclusivo. No, es inclusivo.
porque Dios quiere que todos sean parte de esta doctrina. Es inclusivo, no es exclusivo, pero sí es singular, porque Dios quiere que su iglesia sea una sola. Y no es la función de nosotros establecer nuevas congregaciones. Por tanto, dice Pablo, ¿por tanto qué? Por tanto que les prediqué todo. Por tanto, porque ustedes deben mirar por ustedes mismos. Por tanto, porque ustedes son líderes del rebaño de Dios. Por tanto, porque Cristo tiene una sola iglesia. Por tanto, de que van a venir falsos maestros que van a inventar nuevas denominaciones, nuevas iglesias. Por tanto, velad. Ojo abierto. Atento. Atalayas. Atalayas preocupados. Atalayas mirando lo que va a suceder. Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad. Hermanos, estamos viviendo en tiempos súper complicados hoy en día, doctrinalmente hablando. Cada vez hoy en día, supuestamente el conocimiento humano. Yo estaba leyendo hace poco acerca de la crítica textual. Estaba leyendo hoy día de la teología liberal. Y cuántas cosas que hoy en día se están dando. Hoy día la gente está cuestionando hasta la inspiración de la Escritura. La gente hoy día ya está predicando de que Cristo no nació de un nacimiento virginal. La gente ya está predicando de que en el Génesis no fueron 7 días literales. La gente ya está diciendo de que el diluvio es algo alegórico. La gente ya está diciendo un montón de tonteras. Y la iglesia no abre los ojos. Hoy en día se dicen cuántas cosas y el problema no es que lo digan. El problema es el efecto que van causando. Por eso el llamado de la responsabilidad también es velar. Tengo que mirar por mí mismo, tengo que mirar por mi hermano, tengo que estar atento en medio de la llegada de lobos. Fíjate muy bien, lobos rapaces que no perdonan las ovejas. No son del rebaño, no son ovejas. No son ovejas, son lobos. Por eso mismo Pablo dice, 3 años estuve con ustedes rogándole. 3 años le enseñé, 3 años me dediqué a ustedes, 3 años le entregué todo el consejo de Dios para que ahora, verso 32, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Yo cumplí mi responsabilidad. Yo les prediqué la palabra de Dios. Si ahora usted dice, yo no lo sé, a mí nadie me lo dijo, es porque tú no quisiste entender, porque tú no quisiste estudiar. Es lo que Pablo está diciéndole. Les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ahora los hago responsables a ustedes de que ustedes van a tener que dar cuenta a Dios. Y si le dicen a Dios que no lo sabían, entonces Dios te va a decir, ¿por qué no lo estudiaste? ¿Por qué no escudriñaste? ¿Por qué no te dedicaste? ¿Por qué no te enfocaste en eso? Yo no sé quién mejor. Yo hubiese estado ahí en Mileto, le hubiese dicho a Pablo, Pablo, ¿qué no te cayó un añito más? Quédate un añito más. Que todavía no entiendo bien. Quédate un añito más para que me prediquís más de la palabra. Pero fíjate muy bien que la salida de Pablo iba a indicar también algo muy importante, que debe ser la salida. Y el otro día conversamos con un hermano en cuanto a los propósitos que cumplen los evangelistas. Porque los propósitos que cumplen los evangelistas es poder llevar a las congregaciones a la madurez. Pero nunca vamos a saber cuál es la madurez real de la congregación hasta que salga el evangelista. Ahí recién se va a ver la madurez. Ahí recién se va a ver el crecimiento. Ahí recién se va a ver si la gente entendió o no entendió. Pero mientras esté el mono ahí, intándole, molestándole, mandando mensajes, animando, visitando, llorándole, obvio que la gente se va a confiar. Está él, que lo cumpla él. Está él, que llame él, que visite él, que lo haga él. Pero Pablo dice, yo creo que ya ustedes están maduros para poder tomar esta responsabilidad y ahora ustedes preocuparse de las demás personas. Eso es lo que está pasando aquí, en capítulo 20. Ahora ustedes son responsables. ¿Y dónde deben apelar si Pablo ya no está? La palabra de Dios, el poder de Dios, la palabra que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Este es el proceso, hermano. ¿Cuál es la misión de los evangelistas? La misión de los evangelistas es poner el fundamento, edificar. Esa es la misión de los evangelistas. Pablo dice, yo cumplí, edifiqué, puse el cimiento. Pero ahora, la segunda misión, ¿cuál es? La sobreedificación. ¿Quién pone la sobreedificación? ¿Quién pone la sobreedificación? Usted. Todos nosotros ponemos la sobreedificación.
¿Y quién nos va a ayudar a sobreedificarnos? La palabra de Dios. Dios y la palabra nos van a ayudar a sobreedificarnos. Hay gente que sobrevive en la iglesia con el puro fundamento, con el puro radiel piñuñento que le puso el evangelista. Con ese puro radiel piñuñento. Y nada más. Pero la responsabilidad del cristiano es construir encima de eso. Porque esa es la función de los evangelistas. Poner un fundamento solamente. Pero después la gente tiene que sobreedificarse. ¿Usted cuál es su misión? Sobreedificarse. ¿Cómo va a estar la construcción? Porque la construcción puede tener un súper buen radiel, un súper buen fundamento, pero si usted construye algo débil para arriba, se le va a caer igual. Y le va a caer el puro radiel. ¿Usted ha visto las casas americanas? Cuando muestran de los diluvios, las inundaciones, los huracanes, normalmente ellos no construyen en cemento. Normalmente ellos construyen en materiales más delicados, madera y otras cosas así. Aluminio y todo lo demás. Porque pasan tantos catástrofes que ellos prefieren los seguros más fácil volver a reconstruir algo así. Es increíble que cuando yo he visto esa imagen y cuando después ya el agua pasa, ¿sabe lo único que queda? El fundamento. El radiel. Queda lo sólido. El resto, todo se desmoronó. Todo se cayó, todo se lo llevó el agua. ¿Cuántas veces a los cristianos no les ha pasado lo mismo? Viene una tormenta en tu vida. Viene un huracán en tu vida. Y al final se cae todo. Y lo único que te queda fue el fundamento que un día te puso alguien para guiarte a la salvación. Y no quedó nada sólido. Y la misión de solidificar esa era tuya. Era mía. Sobreedificar. Cada uno de nosotros debe trabajar en sí mismo, hermano. Esa es la idea del pasaje. Trabaja en ti mismo. Es en mirar por vosotros. Y además, la sobreedificación te va a dar también, la palabra de Dios también te va a dar herencia con todos los santificados. O sea, no solamente la palabra me solidifica, me fortalece y me construye, me hace crecer espiritualmente, sino que la palabra también me confirma en la herencia, me da herencia entre los santificados. Note muy bien que ya para terminar el pasaje, Pablo también habló de su vida personal en cuanto a su responsabilidad. Pablo trató de en todo comportarse de la manera correcta. Por eso Pablo mismo dice, ni plata, ni oro, ni vestido, ni nada he codiciado. Yo entiendo, fíjese, y esto es algo importante que los líderes siempre deben entender, el liderazgo no debe ejercerse con un corazón lleno de codicia, de ganancia deshonesta. Ser líder del pueblo de Dios no puede ser para sacar un beneficio económico. No puede ser, eso sería un liderazgo mal entendido. Pablo dice, yo me metí en esto no para ganar algo. Yo me metí en esto por el amor a la obra, por el amor a Cristo, por el amor a las almas. No para ganar algo. No he codiciado nada. Por eso Pablo puede decir, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo dice, yo les he puesto el ejemplo. Yo les he puesto el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo cristiano? La obra de Dios no es lucro. No es lucro, hermano. Y si una persona está haciendo la obra de Dios por lucro, entonces está haciéndolo por el motivo equivocado. Va a estar haciéndolo por el motivo equivocado, ¿cierto? Y al final Dios, que pesa los corazones, va a tener que darle cuenta a esa persona. A Cristo. Al Señor. A mí me contaban, tengo varios amigos de repente que han tenido la posibilidad de ir a institutos bíblicos, a colegios, a universidades cristianas. Y fíjese que uno de los lugares que más me destacaban acerca de eso, y yo no estoy en contra de ello, pero fíjese que mucha gente a veces va a esos lugares solamente a encontrar un sostenimiento. Y si tu único propósito de ir a un lugar así es para encontrar un sostenimiento, entonces estás sumamente equivocado. ¿Cierto? Estás sumamente equivocado. Y a mí me lo contaban. No, hay gente que estaba ahí solamente para encontrar un sostenimiento. No por vocación, no por un amor a la obra, no por un servir a Cristo, no por tener más tiempo a disposición para servir. Y así tú te das cuenta, como Jesús lo dijo. Hay algunos que son asalariados. Hay algunos que aman el regalo. Pablo dice, yo soy de aquellos que nunca he codiciado nada.
Nunca he querido algo mejor. Nunca me he preocupado de tener más que otro. Nunca he estado preocupado de lo material. ¿Por qué? Y esa es la enseñanza clave de por qué. Porque Pablo dice, recordando las palabras del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces Pablo en su misión, Pablo se siente que él da, no que recibe. Y Pablo dice, yo doy. Y a lo mejor Pablo en un momento recibió sostenimiento. Y a lo mejor en otros momentos Pablo no recibió sostenimiento. Y Pablo estuvo en los dos extremos de la calle. Recibiendo sostenimiento y no recibiendo sostenimiento. Y Pablo dice, y mi compromiso con Cristo fue exactamente el mismo. No puede haber diferencia. No puede haber diferencia, porque si hay diferencia, entonces hay lucro. Se lo digo yo. Si hay una diferencia de servicio en uno y en otro, entonces hay lucro. Y Pablo dice, más bienaventurado es dar. Yo estoy aquí como el que da. Y fíjese que esa es una gran enseñanza. No la tenemos recordada, hermanito. No la tenemos recordada. No sabemos qué capítulo, no sabemos qué evangelio lo dice. Pero Pablo recuerda, dice, recordando las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, fíjate, última característica del liderazgo. El liderazgo da, no busca recibir. El liderazgo se entrega, no busca que le entreguen. El liderazgo sirve, no busca que le sirvan. El liderazgo se preocupa de otro, no está enfocado que se preocupen de sí mismo. Eso es más bienaventurado, dar que recibir. Eso es más preocupado. Entonces, cuando en su vida cristiana tú estás más preocupado de que te den, de que te visiten, de que se preocupen, de que te llamen, de que estén enfocados en ti, entonces no has aprendido las palabras de Jesús. Porque la palabra de Jesús te diría, anda, da tú, entrega tú, ofrece tú. ¿Qué sacrificio estás haciendo tú? Si tú te das cuenta, la dinámica que se explica aquí es tan bonita, hermanito. ¿Sabes por qué es tan bonita esta dinámica que a mí me encanta y me fascina? Porque imagínense en la iglesia del Señor, todos tuviéramos este pensamiento. Todos preocupados de dar y nadie de recibir. Hermanito, quiero servirte. Hermanito, quiero ayudarte. Hermanita, ¿cómo te puedo servir? Hermanito, ¿cómo puedo asistirte? Imagínense todos preocupados. ¿Cómo sería de ideal? ¿Cómo sería de precioso cuando no solamente esperara que a mí me dieran, sino yo también estuviera esperando, yo estuviera listo y preparado para ayudar a otro? Y otro estaría listo y preparado para ayudarme a mí. Porque a veces voy a necesitar yo, a veces vas a necesitar tú, a veces vamos a necesitar todos nosotros. Cuando Pablo terminó de dar todas estas palabras, dice versículo 36, se puso de rodillas, oró con todos ellos. Fíjate que Pablo les dijo palabras bien fuertes y los animó y los hizo responsables de todo su propio peso. Aún así ellos lloraron, se echaron al cuello de Pablo, le besaban. Cuánto amor cristiano, cuánta amistad, cuánta familiaridad, cuánto aprecio. Pablo trabajó 3 años en medio de ellos. Pablo le entregó 3 años de su vida a esa congregación en Éfeso, y llega el momento más difícil de la despedida, donde todos lloran, donde todos están dolidos porque ya no lo van a ver nunca más, y al final incluso hicieron me imagino yo, una mini, ¿cómo se llama eso? Una despedida, ¿no? Cuando van una caravana a despedirse de Pablo, del siervo que había estado por 3 años trabajando en Éfeso. Dejó la congregación fuerte, edificada, sólida, con ancianos, pastores y con todo un ministerio ahora que desarrollar en las iglesias de Asia. Recuerda que esta misma congregación es la misma congregación que 30 años después, o más de 30 años, Jesús le va a escribir una carta después de 30 años, la misma iglesia en Apocalipsis capítulo 2, y Jesús va a destacar muchas cosas que la iglesia de Éfeso tuvo. O sea, después de 30 años todavía la iglesia seguía firme, seguía creciendo, aunque habían descuidado el primer amor. Sí, es cierto, habían descuidado el primer amor, pero la iglesia de Éfeso seguía alumbrando en medio de Asia Menor, 30 años después de que su evangelista, de quien había trabajado ahí, se había ido. O sea,
Creo yo que hubo falsos maestros que se levantaron, pero creo yo también que hubo hombres y mujeres firmes que se mantuvieron ahí, firmes a la palabra de Dios.